Hola, les saluda Michael Ayala y en esta ocasión me gustaría hablar de la evolución de la psicología. Es un camino bastante largo el que vamos a tomar, sin embargo, importante, interesante. Cuando quieras, tomas una pausita y puedes continuar viendo el video. Vamos entonces vamos rapidito con la antigüedad. Todos sabemos que la psicología viene de las raíces griegas, psique y logos, ¿ya? Hay un detalle aquí. Usualmente logos se traduce como alma, pero en realidad lo más cercano a la traducción sería mente, ¿ok? Entonces sería, y logos estudio, y logos también en el griego pues tiene una multiplicidad de significados. Pero nos concentraremos pues en la definición del estudio de la mente, ¿ok? Psicología sería el estudio de la mente, no del alma, ¿ya? Listo, ahora, ya hablaron de la psique, de la mente, ya hablaron pues Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno con enfoques diferentes, ¿no? Pero nos concentraremos de repente en Platón y en Aristóteles y de repente un poquito más en Aristóteles porque él intenta pues descifrar la mente humana no desde lo especulativo, sino desde lo práctico, ¿correcto? Platón, por el contrario, va más por el lado especulativo, más por el lado, digamos, eh, de la razón en sí misma, mientras que Aristóteles va más por el lado pues del comportamiento humano. ¿Ok? Ahora, estos pensamientos estuvieron pues en constante dinámica durante la historia, ¿no? Desde el mundo griego, luego del mundo romano, hasta la llegada pues o la entrada a la Edad Media. Decaen los esquemas mentales ligados al politeísmo o ligados de repente también al ateísmo en cierto sentido desde el ámbito filosófico, y el cristianismo va a abordar el estudio del comportamiento humano. Y quiero también hacer la aclaración que se está trabajando aquí desde una perspectiva de repente europea, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, eurocentrista, ¿ok? Tengo que reconocerlo, lo que no va en detrimento de la exploración de la mente humana por parte de repente de las culturas asiáticas o las culturas andinas o las culturas pues ancestrales del norte de América, etcétera. Y bueno, ni hablar de África también, pero me quiero concentrar aquí básicamente en el pensamiento occidental, pensando pues en lo europeo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Llega el deterioro desde el Imperio Romano, empiezan a consolidarse los elementos cristianos y van a empezar a construir respuestas sobre el ser humano, sobre su comportamiento, sobre su relación con Dios, digamos, de tal modo que van a monopolizar todo lo que tenga que ver con el conocimiento, ya sea pues del entorno, ya sea del universo, ya sea de las conductas humanas. Aparece San Agustín de Hipona con todo su esquema patrístico, más adelante Santo Tomás de Aquino con todo su esquema tomista, y ellos van a trabajar mucho el tema de la lógica. Toda la Edad Media principalmente se trabaja el tema de la lógica. Ya, bueno, en realidad San Agustín había trabajado desde el lado especulativo, había tomado mucho de Platón, había tomado mucho de Plotino y había avanzado un poquito en Aristóteles, pero quien va a tomar así con descaro Aristóteles va a ser, bueno, Tomás de Aquino, ¿no? Agustín había tomado a Platón y Tomás de Aquino había tomado a Aristóteles. Van a ser sus referentes y va a ser muy importante eso por lo que viene más adelante. Pero quizás el aporte de la Edad Media, muchos se sataniza la Edad Media, que la Edad Oscura. Lo cierto es que hay grandes avances en el tema lógico, hay grandes avances en el tema especulativo y hay grandes avances también en el recojo de información. El detalle es que no estaba abierto pues a todos, ¿no? La educación no era para todos, era una sociedad estratificada, eso también hay que reconocerlo. Sus bemoles que tiene la Edad Media, no voy a hablar más porque si no me voy a quedar como media hora sobre este tema. Vamos con lo siguiente. ¿Ok? La Edad Media también entra en deterioro. De hecho, los teólogos, luego de Tomás de Aquino, a partir de Tomás de Aquino y a partir de las reflexiones de San Agustín, van a tener una serie de dudas e inquietudes, ¿no? Llega un momento en que la teología no puede responderlo todo. No puede responderlo todo. ¿Y quién se va a dar cuenta de esto? René Descartes. Se da cuenta que partimos de demasiados presupuestos. En este caso, la lógica sobre la existencia de Dios, sobre el cristianismo, parte de demasiados presupuestos que no han tenido una verificación concreta, ¿no? Y René Descartes, con su duda metódica, pues voy a dudar de todo. Y hay algo que me va a quedar el pensamiento. Luego va a venir David Hume, bueno, ahí en cierto sentido sus pensamientos son contemporáneos,
Va a venir David Hume y va a decir, un ratito, la experiencia es más importante que la razón, es por la experiencia que vamos recogiendo las impresiones, ¿no? Y estos dos momentos son importantes porque si bien en el caso de Descartes jamás rechazó jamás rechazó lo cristiano, sin embargo su caminar va a intentar hacer una independencia de la teología, ¿no? De la teología con respecto al conocimiento humano. Y ni hablar de David Hume. Me he olvidado aquí, y no a propósito, me he olvidado aquí de Guillermo de Ockham, que tiene una mención aparte. Para Guillermo de Ockham, la respuesta más sencilla es la correcta, ¿no? Acuérdense la navaja de Ockham, y antes de Hume y antes de Descartes, tenemos que hablar de Guillermo de Ockham, que es un señor que va a hacer una separación muy marcada entre la fe y la razón. Y no porque las dos una sea buena y otra sea mala, simplemente son dos campos diferentes, ¿correcto? Ahora, pero ya con más descaro, Descartes y David Hume van a trabajar ya independientes de la teología. Y quien termina de hacer este quiebre total, ¿no? Este derrumbe de la metafísica teológica cristiana, va a ser Immanuel Kant. Sin que ello signifique que él deje de ser cristiano, pero a él lo que le interesaba era conocer la estructura del pensamiento humano, cómo piensa el ser humano, cómo está estructurado, cómo conoce la realidad, cómo sabe que algo es real y algo no es real. Esto es el trabajo de Immanuel Kant. No rechaza el tema de la fe protestante, porque la protestante no la rechaza, pero se enfoca en: quiero indagar por este camino, quiero indagar por este medio, quiero encontrar a través de la razón y la experiencia las respuestas a una multitud de preguntas que se tienen. Y luego va a venir más adelante, pues va a venir, vale decir que Kant es el que va a sintetizar el pensamiento de Hume y Descartes. Luego va a venir Hegel, que bueno, es el especulativo por excelencia, el hombre que exalta pues la razón, habla del espíritu de la historia, mucho que hablar, hace referencia al ser humano, bueno, como una suerte de engranaje dentro de una gran estructura que es la humanidad en sí misma, ¿no? Y a partir de esta sensación pues que genera, ¿no? Del hombre como engranaje, van a haber reacciones. Es decir, él va por el terreno, digamos, lógico-deductivo, digamos, hace una arquitectura, pues, ¿no? Argumentativa, pues, muy sólida, pero esto va a generar reacciones, y las reacciones tienen que ver con la búsqueda de lo científico, de los hechos, la investigación de la naturaleza, la investigación de las montañas, la investigación de los animales, la investigación del universo en sí mismo, ¿no? La investigación, pues, del planeta, ¿no? Y esta reacción va a ser saludable para el pensamiento científico. Van a aparecer entonces los estudios pues ya mucho más rigurosos respecto a la naturaleza. Aparece ya con más fuerza lo que va a ser el método científico, que ya venía desarrollándose, y poco a poco se va dejando lo especulativo y va a aparecer ya la ciencia moderna propiamente como la conocemos. ¿Ok? Ahora, recuerden que el método científico implica pues una observación, una hipótesis, una indagación a partir de la observación y de la hipótesis, o sea, la comprobación de la hipótesis y el planteamiento pues de una teoría, o en todo caso pues simplemente el descubrimiento de una ley, ¿correcto? Ahora, ¿cómo llevar esto al plano del comportamiento humano? Ese fue el reto, y progresivamente pues llegamos a un momento y a una actitud muy arriesgada en Leipzig en 1879. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se menciona tanto? Porque es la declaración de independencia de la psicología. ¿Ok? Aristóteles había hecho un libro, ¿no? Que decía psicología, psique, pero psique, mente y logos, estudio, y él intentó pues indagarle en el pensamiento humano, pero bueno, en ese momento él no tenía pues a la mano, no tenía a disposición todo lo que tiene que ver con la construcción de lo observable y la verificación de lo observable. Tenía un método, Aristóteles de hecho, pero también tenía muchos presupuestos. Sin embargo, aquí, ya con la modernidad encima, ya con Descartes, con Hume, con Kant, ¿no? Con todo el aparato filosófico, ya los que indagan sobre el comportamiento humano, sobre el estudio de la mente humana, dicen: vamos a hacer el deslinde. Así como se ha hecho el deslinde entre teología y filosofía, ahora vamos a hacer el deslinde entre filosofía y psicología.
porque la filosofía se queda en el terreno especulativo y la psicología quiere indagar en el terreno más práctico, más concreto, más especializado. Y es así que se implementa pues un laboratorio para la observación de conductas, el estudio de lo que todavía se entiende como conciencia, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a la primera, digamos, escuela psicológica. En este caso es fundada por Wilhelm Wundt en 1879. Ahora, él trabaja el tema de la introspección. Todavía él desarrolla el concepto de conciencia, ¿ok? Es decir, no es alguien que esté todavía pues desligado, no está desligado totalmente de la herencia que él tiene. Sin embargo, ya hace un deslinde. Voy a estudiar la conciencia. ¿Ok? No me voy a preguntar el porqué de la conciencia, no me voy a preguntar el porqué me pregunto el porqué de la conciencia, me voy a concentrar en esto específico, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Y qué relación tiene pues con las reacciones fisiológicas? La herencia de Wilhelm Wundt es todos los estudios fisiológicos del ser humano. Bueno, su análisis científico tiene 3 principios. Primero, el principio de artificiosidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Provocar la aparición del proceso que se trata de estudiar mediante circunstancias establecidas con anterioridad. Básicamente son los experimentos, ¿no? Podemos pensar en un test, puede ser. El principio de verificabilidad de condiciones, ¿no? Y el principio de repetibilidad. Cada resultado obtenido debe someterse a una revisión repitiendo las investigaciones y las condiciones del experimento. Es interesante, ¿no? En este proceso, yo no solamente voy a indagar sobre la situación, sino voy a verificar los resultados y los voy a repetir. Esto es un avance pues impresionante, porque en la repetición voy a darme cuenta si esto es válido o no es válido. Y eso es un elemento muy enriquecedor del método científico. Ahora, Wundt, como les indiqué, habla de conciencia, pero es un objeto ya de estudio. Ahora, que también entiende que la conciencia tiene momentos fugaces y quiere captar esos instantes fugaces. Ojo que estamos en los inicios. Bueno, no se va a quedar ahí la psicología. ¿Ya se aburrieron? Faltan 2 todavía. Resistan. Estamos en el siglo XX y en la primera mitad. Con la primera mitad del siglo XX van ya insertándose ideas, pues ya, digamos, contundentes, ¿no? Respecto al tema del estudio del hecho. Augusto Comte, con el positivismo, voy a estudiar lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, lo que se puede oler. Y lo demás, no tengo necesidad, que está en el terreno mítico, es lo que va a decir Augusto Comte. Charles Darwin, con su propuesta pues en el origen de las especies, sobre el tema evolutivo, la relación entre el desarrollo humano y los animales, entonces va a ocasionar pues obviamente pues un gran quiebre en el aspecto filosófico, en el aspecto teológico, pero la psicología en medio de esa batalla, en medio de esa batalla va a ir trabajando o va a ir desarrollándose en el terreno básicamente de lo empírico, ¿no? Y se va especializando progresivamente y van a aparecer ya en ese momento una suerte de escuelas. Vamos entonces con la primera, el funcionalismo. Descarado y muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque William James, junto con John Dewey, ellos dos van a ser aquellos que a partir de los estudios filosóficos y estudios psicológicos van a considerar un estudio del comportamiento humano, de la actitud humana, pero en un sentido muy, muy concreto, ¿no? Ellos quieren trabajar al ser humano dentro de una gran estructura. Estamos en la época del progreso industrial, ¿ok? Entonces yo necesito que mi individuo que voy a analizar funcione bien en la estructura. Totalmente descarado, ¿no? Y que funcione bien, ¿no? Esto puede generar de repente algunas sensaciones de escozor en otras escuelas, lo que vamos a ver en un rato. Ahora, notables influencias del pensamiento de Darwin. Vamos a estudiar los procesos psíquicos, cómo funcionan para que el individuo, digamos, pueda sobrevivir y se pueda adaptar. Entonces, básicamente es experimentar pues, con el ser humano, a ver si funciona bien o no funciona bien. Ahora, el método científico debe tener un objetivo, es decir, hay que abandonar los laboratorios y vamos a la práctica. Es decir, ¿de qué me sirve analizar el comportamiento humano de un individuo dentro de un laboratorio si necesito que ese individuo sea productivo dentro de una fábrica? Vamos a la fábrica, vamos a ver cómo se está trabajando en la fábrica, vamos a estudiar al que trabaja bien, vamos a estudiar al que trabaja mal, vamos a estudiar al que trabaja de modo mediocre,
vamos a entender sus estructuras y de repente vamos a hacer los enlaces para ver cuál es la mejor propuesta para optimizar su desempeño. Así que el funcionalismo básicamente es muy pragmático, ¿no? William James tiene un libro, Variedades de la experiencia religiosa. Él, por ejemplo, no se considera creyente porque no es un creyente, sin embargo, él sabe que la concepción de Dios es útil, es útil. Así que si la concepción de Dios es útil para el trabajador, ¿no? Y él va a dejar de fumar, va a dejar de tomar para revivir en el trabajo, que siga creyendo en Dios. Ok, es útil, ¿no? Él es un libro muy interesante, se lo recomiendo, Variedades de la experiencia religiosa de William James. Bien, pero no es la única escuela. Luego tenemos al buen Pavlov, ¿no? Que consolidó pues esta escuela, que ya tenía unos antecedentes en la fisiología. Ahora, estaba trabajando sobre perros, sobre la digestión de los perros, pero llega a una situación, una situación bien interesante. Él plantea, pues, que hay actos reflejos, y así como el perro tiene actos reflejos, estímulo-respuesta, también tenemos los seres humanos igual, ¿no? El tema es un tema clásico, el tema de la comida, de la salivación, la campanita, ¿no? Comida, campana, perro, salivación, comida, campana, perro, salivación. Quito la comida, toco la campana, salivación. ¿Qué resultado hay? Pues hay estímulos que generan una respuesta. Muy importante para lo que viene y sobre todo para los estudios posteriores. Bien, ahora, ¿en qué se concentró? Quería trabajar el sistema nervioso central, que postula que la actividad nerviosa superior permite relacionar al organismo con el medio circundante y mantener su equilibrio a través de las cambiantes condiciones externas. ¿Ok? Pavlov entonces buscó objetividad. Él quería estudiar lo concreto, ¿no? Las reacciones humanas o las reacciones de los animales y enlazarlos pues con las actitudes humanas. ¿Ok? Muy bien. Se ha juzgado mucho a Pavlov, pero él tenía un objetivo muy concreto y también pues era un hijo de su época, ¿no? Pero aparece el conductismo, criticado, maltratado, venido a menos en más de una ocasión. Se ha dicho mucho del conductismo, pero en su momento fue una respuesta inmediata y rápida a muchos problemas. Eso para empezar. Y número dos, que es muy fácil sobre todo de aplicar en los colegios, ¿no? Se ha aplicado y se aplica el conductismo hasta el día de hoy, ¿no? Premio, castigo, estímulo, respuesta. El conductismo pues le debe mucho a la reflexología. Ahora, principios de John Watson, ¿no? Y más adelante Skinner va a ser un hombre muy importante del conductismo. Los psicólogos deben estudiar eventos ambientales, estímulos y conductas observables, respuestas. No les interesa el conductismo meterse en la mente humana, cómo funciona, no. Yo quiero estudiar la estructura, cómo se comporta. A mí me interesa su conducta y me interesa su entorno, no me interesa más. Eso lo hace más fácil, ¿no? O sea, aquí ya se separa de la filosofía totalmente, ¿no? De lo especulativo totalmente. Hay una conducta de repente que hace daño a la estructura, quiero cambiar esa conducta. La introspección debe sustituirse por métodos objetivos, experimentales y observación, ¿no? Ustedes van a poder observar en YouTube, de repente, espero que esté todavía, pero hay experimentos con niños de estímulo-respuesta, ¿no? Entre ellos el ruido de un elefante, hay un experimento bien interesante, pero también, bueno, vamos a ver también cómo el conductismo a la larga sobrepasó los límites ético-morales. Bueno, la conducta de los animales debe estudiarse junto con la de los humanos, porque los organismos más simples son más fáciles de investigar y comprender que los complejos. Entonces, investigo al perrito, investigo a la ratita, investigo al conejillo de Indias y en su comportamiento elemental voy a encontrar similitudes con el ser humano. Ahora, hay un riesgo, ¿no? Los seres humanos no somos animales, para empezar. Y lo segundo, que los seres humanos tenemos que, que tomar en cuenta que cuando investigamos, a quien investigamos también es otro ser humano. Y hay un factor impredecible, que va Skinner y bueno, Watson en su momento los van a reconocer. Los psicólogos deben plantearse metas científicas, descripción, explicación, predicción y control. Deben emprender tareas prácticas, asesorar a padres, legisladores, educadores y gente de negocios, ¿no? Sencillísimo el conductismo, facilito de aplicar, permite pues implementar estrategias rápidas, pero no es una solución a la larga, ¿no? Conforme se fue haciendo más compleja la sociedad, el conductismo va a ir cayendo en desuso. Sobre todo el abuso de las teorías sobre el tema de premio y castigo. Sus principales aportes son la psicología educativa,
¿ok? Por eso van ustedes ven el 20, el 10, el 5, ¿no? Es una forma de conductista de construir la educación, hay que decirlo, ¿no? La cuantificación del individuo. El individuo no es la nota, sin embargo, él se siente a sí mismo como una nota, el estudiante. Bueno, problemas de aprendizaje en la psicología clínica, su terapia se ha aplicado en el tratamiento de fobias y adicciones, ¿no? Cambio de conducta, básicamente. Bueno, no es la única escuela, porque van a haber reacciones también, ¿no? Tenemos la escuela Gestalt en Alemania, ¿no? Más Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka y Kurt Lewin. Ellos estaban trabajando todo el tema pues, de la Gestalt. Sin embargo, debido a las posibles persecuciones que podrían haber recibido en Alemania, se tienen que movilizar a Estados Unidos. Bueno, ellos no están de acuerdo con los estructuralistas, lanzan la idea de que no hay elementos individuales, ¿no? Los estructuralistas habían dividido el estudio humano en tres momentos, ¿no? Y eran como que tres respuestas diferentes o tres respuestas diferentes o respuestas en función de la zona que va a responder en la mente humana. Gestalt dice que no, todo es producto de una interacción, ¿no? Los sentidos se trabajan en conjunto para emitir una respuesta. Ahora, también marcan su diferencia del conductismo. Los gestálticos reconocían la importancia de la conciencia. Consideraban que la psicología debe estudiar la experiencia inmediata total, o sea, ellos, la experiencia en su totalidad. Y cuando hablo de la experiencia en su totalidad, hablo de los sentidos trabajando en conjunto. Utilizan métodos introspectivos y experimentales. Estos principios se obtienen creando condiciones de laboratorio en donde a un sujeto se le pide que observe una lámina, por ejemplo, a que enuncie qué es lo que representa mentalmente. Entonces, es decir, vamos a extraer de la mente humana lo que interpreta, ¿no? Le coloco una imagen, ¿qué es lo que ves? ¿No? A ver, ¿ves una mujer o ves un hombre tocando un saxofón? ¿Ves una anciana o ves una joven? ¿No? Estos experimentos de Gestalt nos permiten identificar cómo construye la mente sus conceptos, cómo construye la mente sus definiciones, cómo estructura su explicación del mundo. Muy bien, no es la única entonces, y nos vamos al psicoanálisis, siempre polémico, amado, odiado, pero jamás ignorado. Fundador Sigmund Freud, neurólogo de ascendencia judía, ni hablar, él es uno de los padres de la sospecha, junto con Marx y Nietzsche, ¿no? Él no hablaba pues del niñito todo tierno, lindo, y no, él decía que este niñito tierno era pues un cúmulo de pulsiones, y que ese cúmulo de pulsiones iban siendo modificadas, iban siendo aplastadas por el entorno y las normas de conducta. Hablaba de la represión, el complejo de Edipo, que ustedes ya lo han escuchado más de una vez, este señor, ¿no? El yo, el ello y el super yo, también este es un aporte de este señor. Los psicólogos, según su premisa del buen Freud, dice que deben estudiar las leyes y determinantes de la personalidad normal y anormal y atender los trastornos mentales. Él parte de muchos planteamientos de Charcot, ¿no? Y también a través del tema de la hipnosis, ¿no? Que se trabajaba previamente. El inconsciente, él habla del inconsciente, es decir, hay un elemento que se observa, una conducta que se ve, pero hay un elemento inconsciente que está, digamos, escondido y que aflora a través de los sueños. Por eso para él es muy importante los sueños e interpretar, ¿ya? Es importante el inconsciente, porque es el inconsciente desde donde reaccionamos para Freud. Hacer consciente lo inconsciente es una terapia crucial para los trastornos neuróticos. Él trabajó mucho con el tema de las mujeres neuróticas y de la neurosis en general, y él dice, vamos a explorar la mente, vamos a indagar del inconsciente para pues poder modificar la conducta que se observa. La mejor forma de estudiar la personalidad es en un contexto de relación íntima y duradera entre paciente y terapeuta. Conforme los pacientes informan lo que traen en mente, el terapeuta analiza e interpreta el material y estudia la conducta minuciosamente, ¿no? Ahora, más de uno juega esto, más de uno juega el psicoanálisis, se conoce bastante el psicoanálisis, habla mucho del psicoanálisis y tiene que ver pues con esta reacción. Yo voy a insertarme en el mundo del paciente, voy a indagar a profundidad su pasado y a partir de lo que pude explorar de su pasado voy a de repente poder comprender su presente y corregir las conductas, ¿ok? Ahora, la gran crítica que se le hace pues es que cae en el terreno especulativo, ¿no? En el que no hay una evidencia concreta de lo que se explora, no sabemos si está mintiendo o está diciendo la verdad o está inventando lo que dice el individuo que es consultado. Entonces el psicoanálisis pues tiene aspectos muy positivos,
¿no? De hecho, la inserción de la sospecha es importante, pero también aspectos negativos con respecto al estudio del hecho concreto. Muy bien. Y ni hablar, pues, de la gran cantidad de charlatanes que salieron, digamos, diciendo que son psicoanalistas y no tenían ningún estudio acerca de los planteamientos de Freud. Vale decir. Muy bien. Continuamos entonces con la segunda mitad del siglo XX. Pausita. ¿Están listos? Bien, me he saltado un montón de información, hay muchas cosas de las que hablar, pero he colocado de repente la evolución de la psicología en lo más elemental. Podemos decir que pasamos en la antigüedad de un estudio meramente especulativo, con algunos atisbos de lo ligado al hecho concreto, luego con la Edad Media y, digamos, la soberanía del pensamiento teológico, hemos llegado luego a la Edad Moderna y sus inicios, y cómo en la Edad Moderna se ha ido desarrollando el deslinde entre lo teológico y lo filosófico. Luego ya con el primer laboratorio, el deslinde entre lo filosófico y lo psicológico, ¿no? Y acabamos de ver, pues, las primeras escuelas que aparecían. Pero ha ido avanzando el pensamiento, y voy a poner acá solamente cuatro, porque ya la psicología actualmente, pues, tiene una gran variedad de escuelas, de planteamientos. Hay, pues, el neoconductismo, también hay el neoestructuralismo, han aparecido nuevas escuelas, hay las propuestas holísticas, de las que no voy a hablar. Me voy a concentrar de repente ya en esta parte evolutiva que guarda mucha relación con nosotros. Bueno, la psicología cognitiva, ustedes han escuchado hablar de Jean Piaget, del desarrollo humano, de cómo el desarrollo humano está ligado también al desarrollo mental, cómo las capacidades se van desarrollando. La psicología cognitiva es la ama y señora de los últimos tiempos, ¿no? Básicamente, el cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en la cognición, es decir, los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Para el cognitivismo, o para la psicología cognitiva, la exploración del funcionamiento de la mente va a estar ligado a los hechos. Es decir, yo pienso, siento y actúo. ¿Pero dónde comencé? Del pensamiento. Entonces, yo, para poder entender el hecho, entender el sentimiento, tengo que entender el pensamiento y cómo se estructura este pensamiento. ¿Ok? Estos mecanismos, entonces, de cómo el hombre conoce lo que conoce, es el campo de trabajo de la psicología cognitiva, y es muy pedido en este tiempo. La construcción del conocimiento implica la razón y la experiencia según etapas de desarrollo, ¿no? Su referente principal es Jean Piaget, que hay etapas, pues hay una etapa de 0 a 6 años, una etapa de 6 a 11, una etapa de 2 a 16, y así, y en cada etapa, pues, hay un desarrollo cognitivo específico, ¿no? Puede ser, podemos hablar de operaciones concretas, podemos hablar de abstracciones, podemos hablar del deseo de autonomía, pero todo está ligado a un desarrollo cognitivo. Muy bien. Siempre ligado también a lo físico, ¿no? Al desarrollo cerebral, al desarrollo también humano, a los cambios biológicos, etcétera. Pero también tenemos la psicología humanista. Ahora, tenemos ahí a Abraham Maslow y Carl Rogers. Estoy colocando aquí la psicología humanista, vale aclarar, porque si bien tiene un antecedente muy antiguo, mantiene una vigencia y reacciona al conductismo, básicamente. El conductismo y el funcionalismo eran propuestas, digamos, muy orientadas a la estructura, al hombre dentro del engranaje, ¿no? El hombre como engranaje, perdón. El hombre como engranaje. Pero la psicología humanista dice, no, vamos a ver al individuo tal cual, vamos a verlo en su esencia, que es lo que es, un individuo. Ahora, va a reaccionar al conductismo, que hablaba de modificación de conductas. Ahora, ¿por qué? Porque muchos gobiernos van a tomar el conductismo en un sentido frío, digamos, objetivo, cruel, ¿no? Es decir, ya, ok, tengo acá a 10 personas con problemas mentales, ellos pues deben desaparecer. Así, literalmente, no deben desaparecer. Tengo acá 20 estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, que se dediquen a barrer, no van a poder superarse nunca. Tengo 100, de los 100 tengo 3 o 4 que son los que tienen mejores rendimientos, ellos son los que van a subir una élite. Entonces ya el conductismo llega un momento de una elitización, elitización en función de las conductas. Pero también, ¿qué había pasado con el conductismo? Que si bien había una modificación de conducta, estaba ligado de repente a la autoridad.
Entonces, mientras el profesor veía al alumno, se portaba bien, pero cuando no lo veía, podía consumir drogas, podía consumir alcohol, podía ser violento, ¿no? O podía ser violento contra sí mismo. El conductismo también, digamos, decayó, ¿no? Porque mostraba bien la fachada, todo parece funcionaba bien, los alumnos bien uniformados y bien ordenaditos, ¿no? Pero en lo secreto se agarraban a puñetes, se robaban, se pegaban, se maltrataban, se hacían lo que llamamos el bullying. Así que la psicología humanista dice, no, vamos a reaccionar a eso. Primero, lo más importante en nuestro estudio es el ser humano, no la estructura. Y no está mal que pensemos en la estructura, pero lo más importante es el ser humano. Sí, su libertad personal y el libre albedrío. Siguiente, hay que indagar su experiencia consciente y la naturaleza humana tiene prioridad. Ahí está Maslow, Carl Rogers y más adelante pues otros psicólogos que van a ver. Muy bien, vamos entonces, nos falta un poquito más. La psicodinámica es básicamente pues el retorno del psicoanálisis, pero de un modo mucho más, como dice, psicodinámico, mucho más rápido, mucho más inmediato. Surge para atender y estudiar al ser humano con mayor brevedad por medio de la focalización de la intervención en ciertos conflictos destacados en la condición presente del consultante. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se almuerza eso? Es sencillo. Yo atiendo a un problema concreto, a un problema específico con las propuestas de Freud, pero sin indagar, digamos, demasiado profundo. Ok, yo puedo sumergirme en el inconsciente del individuo, pero voy a tomar aquello que necesita ser tomado para la corrección. No tengo que explorar todo, no es, voy a ponerlo así. Me sumerjo pues en el océano, hay 4.000 peces, ¿no? Voy a tomar solamente 3 o 4 peces, porque nunca voy a terminar de tomar los 4.000. Básicamente es eso, ¿no? Es decir, yo voy a, en todo caso, si me ponemos en el ejemplo de una zona minera, ¿no? Una zona minera a profundidad, hay una columna que está rota, yo voy a indagar ahí en profundo, voy a arreglar esa columna que está rota, y luego voy a salir, ¿no? y voy entrando y saliendo según voy corrigiendo aquello que tengo que corregir. Ok, sigue entonces la exploración del inconsciente, pero las formas puedan ser mucho más breves. Bueno, esa es la psicología psicodinámica. Y la última, pues ya, que no es tan última en realidad, la neuropsicología. Básicamente, los neurólogos, los estudiosos del cerebro, van a darse cuenta que una lesión ocasiona un cambio de conducta, ¿no? Y la psicología se va a dar cuenta que esta información es valiosísima. Entonces, hay una relación inevitable entre nuestras conductas y el cerebro humano, ¿no? Nuestras conductas más subjetivas, como habíamos pensado, el amor, el odio, ¿no? El resentimiento, el asco, todos estos elementos tienen relación con el cerebro. Entonces la neuropsicología plantea pues que hay que estudiar el comportamiento humano desde el conocimiento pues de la actividad neuronal en el cerebro. Y partamos de las anomalías. Las anomalías nos hacen ver qué funciona bien, qué no funciona bien y cómo distinguirlo. Es una rama en crecimiento, está generando grandes avances, pero también grandes polémicas. ¿Por qué? Porque puede caer en el error de la mecanización del ser humano. Es decir, hubo una época en la que se creía que, la frenología, en la que se creía que el tamaño del cráneo determinaba la inteligencia o el comportamiento del individuo. De alguna u otra manera, la neuropsicología debe evitar ser determinista, dada la complejidad misma del cerebro humano y también por la experiencia. Cada planteamiento teórico que ha sido determinista ha terminado pues cayendo en el ridículo. El positivismo cayó en el ridículo en su momento, el empirismo también, porque digamos la necedad de creer que un solo planteamiento responde a todas las preguntas de la complejidad humana es pues risible y poco científico. Bueno, algunas conclusiones entonces. Nos hemos concentrado en el tema occidental europeo por motivos del tema, que es la evolución de la psicología, digamos, principalmente en Occidente. Lo que no quita que no haya psicología, entre comillas, o estudio de la mente humana en otros ambientes como los Andes o como Asia, bueno, Japón, China, que tienen una gran herencia, las tribus ancestrales en el norte de América, etc.
Bueno, hemos hablado de la antigüedad, hemos hablado de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, básicamente Platón y Aristóteles, con dos formas diferentes de abordar el tema de la mente humana. En el caso de Platón, más ligado a la razón y lo abstracto, ¿no? Deslindándose de lo material, y Aristóteles intentando plantear un enlace entre estos dos. Hemos hablado de la Edad Media, hemos hablado de la preponderancia de la fe cristiana sobre el pensamiento humano, con sus determinados aportes, sobre todo el tema lógico. Hemos visto también de que las respuestas que la Edad Media intentó construir no fueron suficientes, y la Edad Moderna hace un deslinde entre filosofía y teología, y ese deslinde va a hacer que la filosofía también aborde, los filósofos vayan abordando temas de estudios concretos de la realidad, y ellos también, la ciencia y la filosofía empiezan a separarse, y dentro de la ciencia ya haya una separación, bueno, saludable, descarada, de modo feliz, de parte de la psicología respecto a la filosofía, con el primer taller, el primer laboratorio de observación de las conductas humanas en Leipzig. Sí, hemos visto eso, hemos visto también los avances en el siglo XX, cómo la psicología se convirtió en un instrumento de manipulación y de poder para los sectores industriales. Hemos visto también las reacciones de la psicología humanista, y en el siglo XX hemos visto ya la exploración de la mente humana en cuanto al conocimiento de lo fisiológico y al conocimiento del cerebro, y cómo a través de esta búsqueda se va descubriendo pues la gran complejidad que tiene el ser humano, y la gran complejidad de la mente humana, y la gran complejidad también del comportamiento humano en determinados contextos. Bueno, lo que podemos sacar entonces es que la psicología evoluciona y sigue evolucionando, y aquello que podemos considerar ridículo hay que tener mucho respeto en declararlo así, porque en su momento esto puede ser de repente validado por alguna nueva investigación. Como también no podemos caer en el otro extremo, ¿no? De creer que tenemos la única verdad absoluta. Hemos visto pues que lo que antes se creía como una verdad irrefutable, en el camino se va descubriendo que no es así. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por resistir este largo video. Que les vaya muy bien. Sean felices. Chao.